Hola hermanos, buenos días a todos, me da mucho gusto poder estar con ustedes. No sé si a algunos de los que están aquí les tocó cuando hacíamos los convivios que antes contratábamos a un servicio de una señora que hacía cazuelitas de comida y lo que le quedaba riquísimo era unas costillitas de puerco en salsa morita que hasta se me antojaban. Y me acuerdo mucho que nos formábamos en la fila y nada más veíamos cómo todo el mundo se iba echando y llegabas a la cazuela con la esperanza de que todavía te quedaba por lo menos un huesito. Y así me pasó la semana pasada porque el capítulo 11 de Hebreos era uno que quería dar con mucho ganas y no pudimos venir la semana pasada, pero lo disfruté cuando estuvimos viendo la transmisión y cómo lo estuvo dando nuestro hermano Yair. Pero gracias a Dios es una cazuela grande este capítulo, entonces me tocó un pedacito todavía. Vamos a estar hoy, llegaron la semana pasada hasta el versículo 16 y vamos a empezar desde el 10, ¿sale? Hebreos capítulo 11, versículo 10 vamos a empezar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la gran oportunidad que nos das hoy de nuevamente abrir tu palabra, Dios. Gracias por poder estar juntos, Dios, por haber podido disfrutar este tiempo de cantarte, Padre. Rogamos que nos des entendimiento, Señor, y que tu palabra traiga vida a nuestros corazones, que transforme quienes somos, Dios, y que nos ayude a caminar en ti. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 10. Como estuvieron viendo, o como estuvimos viendo la semana pasada, nuestro hermano Jair nos hablaba acerca de esta certeza. El versículo 1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para los judíos, para los hebreos a los que estaba siendo escrita esta carta, con todos los problemas que estaban viviendo, quiero organizarme. Las primeras partes que estuvimos viendo de Hebreos, del capítulo 1 al capítulo 10, son aspectos doctrinales muy importantes. Cuando llega el capítulo 11 no dice como que bueno, eso ya lo vimos, ahora vamos a ver otra cosa de la fe. No, este capítulo es un resumen, capítulo 11, 12 y 13, de todo, es una consecuencia de toda la doctrina que estuvo exponiendo el autor en las primeras partes. Si recuerdan, Primera de Corintios 13, cuando estuvimos viendo Corintios, habla de 3 virtudes. Dice, y queda la fe, la esperanza y el amor. Ahora, capítulo 11 habla acerca de la fe, capítulo 12 vamos a hablar de la esperanza y capítulo 13 vamos a hablar del amor. La consecuencia, la aplicación de toda la doctrina que estuvimos viendo del 1 al 10. Ahora, estas personas estaban teniendo problemas. El autor va a hacer una aplicación de todo lo que estuvo viendo basado en todo ese conocimiento que ahora tienen. Cuando llega al capítulo 11, que va a hablar acerca de la fe, de la certeza, de esa convicción, es esa convicción de algo que ya sucedió. Por eso en el capítulo 13 dice que está la fe, la esperanza y el amor, y dice el amor es el mayor. Y cuando estábamos en Corintios explicábamos porque fe es la certeza de lo que ya sucedió, la esperanza de algo que viene y el amor es algo que experimentamos en este momento. No que sea lo más importante, sino que es algo que podemos vivir en este momento. Ahora, el autor les va a estar hablando acerca de la fe como algo, una convicción de algo que ya saben. Yair hablaba de algo importante la semana pasada. La fe no es ciega. Muchos dirán, es que yo no creo en la fe ciega, ni yo tampoco, ni nosotros tampoco. La fe es una certeza que tenemos en base a lo que Cristo ya hizo. La fe es producto de algo que ya está escrito. La fe como dicen, pues yo espero que... No, debes de estar seguro, basado en lo que ya está escrito. ¿Sale? La certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, y esta palabra convicción de lo que no se ve es de lo que aún no ha sucedido, pero que tenemos por seguro que va a suceder porque así lo ha dicho. Entonces se empieza a describir en los primeros versículos y esta frase que quiero retomar para lo que vamos a ver, porque por ella alcanzaron buen testimonio, y subraya testimonio los antiguos. Ahorita vamos a retomar esto. Y habla acerca del sacrificio de Abel, estuvieron hablando acerca de Enoc, y llega al versículo 6 y dice, ¿alguien lo puede leer?
Entonces, como veía la semana pasada, nos damos cuenta que eso es algo muy importante, porque dice que sin fe es que es imposible. No hay forma de agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque los caminos que Dios trazó, las buenas obras que Dios trazó, como ya vieron algunas y hoy vamos a ver otras, es necesario experimentar fe. Es necesario experimentar fe para transitar por ellas, como vieron la semana pasada, el sacrificio de Abel. Si recuerdan, el sacrificio de Abel es singular. ¿Por qué? Porque no era pedido. Nadie se lo pidió. Dios no dijo, me van a sacrificar. Entonces lo hizo voluntario. Dios no dijo, tiene que ser carne, como dijo ya, ni sangre, ni verduras. Pero Él ofreció un más excelente sacrificio, porque su fe, como también decía nuestro hermano Yair, no era fe en la fe, no era fe en el sacrificio, sino era una fe en aquel a que Él voluntariamente había decidido sacrificar. Entonces, estos caminos se necesita transitar fe. Ahora, segunda parte de este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la segunda parte? Y esta es la pregunta que Moisés le hace a Dios cuando lo envía a Egipto. ¿Te acuerdas qué le pregunta? Si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo? ¿Y qué responde Dios? ¿Yo soy qué? Yo soy el que soy. Eso no ayuda mucho. ¿Quién eres tú? Yo soy todo lo que tú necesitas. Yo soy toda respuesta a la carencia del ser humano. Yo soy el que soy. No soy yo el que doy, que sí puede dar, pero Dios no quiere identificarse o que te relacionas con el que daba, sino el que soy. Dios, es que necesito esto. No, lo que necesitas es a mí. Yo soy el que soy. Y por eso en este versículo dice que el que se acerca tiene que creer que Él es todo lo que dice que es, que Él es todo lo que necesito. ¿Necesito sanidad, Dios? ¿Necesito salud? No, me necesitas a mí. ¿Necesito una familia? No, me necesitas a mí. ¿Necesito una pareja? No, me necesitas a mí. Yo soy el vacío que tú tienes, soy yo. Y por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y los que se acercan a Él tienen que creer que Él es todo lo que tú necesitas. Y no solamente eso, sino que Él es ¿qué? Galardonador de los que le buscan. Hermano, cuando vienes a Cristo, y si no lo has experimentado, hay algo que tienes que tratar con Él. Necesitas tener una angustia, una ansiedad por buscarlo. Necesitas tener un deseo profundo de Él. Necesitas experimentar eso, porque dice que Él es galardonador de los que le buscan. Dios quiere que le busques. Ese es el porqué espero que muchos de nosotros estamos aquí, porque queremos saber algo de Él, porque necesitamos encontrarnos con Él. Sí, sabemos que Él está en nuestras casas, sabemos que va en el auto con nosotros, sabemos que está en todos lugares, pero queremos la mayor cantidad de exposición a su presencia, de alabar juntos, de buscarlo en la palabra juntos. Esto dice que debe de estar en nosotros, pero no solamente eso, dice que Él premia a los que le buscan. Ay, sí, pero es que entonces lo buscamos por conveniencia. Eso no es el punto. Lo que tienes que entender es que el buscarlo está relacionado con un galardón. ¿Por qué? Su presencia. Cuando tú buscas lo que necesitas, cuando buscas al yo soy, automáticamente estás experimentando este galardón, porque es lo que necesitas. En estos días que estuvimos enfermos, mi hijo no comió durante 3 días y estábamos angustiados porque, oye, ¿por qué no come? 3 días aventó sin comer. Y le decía a Ruth, así sabe sentir Dios cuando no leemos. ¿Por qué no comes? ¿Por qué no te alimentas de mí? Necesitas eso para sobresalir, para sobreponerte. El buscar a Dios conlleva el galardón, conlleva una recompensa. Hermano, busca a Dios. Él quiere acercarse a ti. Y por eso dice, tienes que estar plenamente convencido de que hay un galardón en buscarle.
necesitas tener este deseo por buscarlo a Dios. Busca a Dios. Acércate a Dios, dice la palabra, y Él se acercará a vosotros. Entonces, estábamos por la fe Noé, y ya hablaron acerca de Noé. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir, ya hablaron de Abraham, versículo 8. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, orando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Y ahora sí llegamos al 10, de donde vamos a partir. Porque esperaba la ciudad. ¿Lo puede leer alguien? El primer punto que me gustaría que el día de hoy pudiéramos entender: el propósito y la orientación de la fe. Y esta experiencia que nos describe de Abraham, de haber salido y de llegar a Canaán. Muchos de aquí, sé que muchos de aquí no son de Puebla, o la mayoría. ¿Quién viene de una ciudad más grande de Puebla que Puebla? ¿Nadie? La hermana. ¿Quién sintió raro llegando de una ciudad grande a una ciudad un poco más pequeña donde no hay todas las cosas que a lo mejor estás acostumbrado? O cuando llegas, por ejemplo, a un pueblito que dices, híjole, pues voy al Oxxo. No, es que aquí no hay Oxxos. Y el Starbucks, no, es que aquí no hay Starbucks. Entonces empieza esa como insatisfacción. Imagínate, Ur de los Caldeos era una gran ciudad. Tenía todos los servicios en la época. Tenía bañeras de agua caliente, casi. Los jacuzzis fueron inventados casi ahí. No con el hidromasaje y todo eso, pero por lo menos las bañeras. Y llegan a Canaán. ¿Qué había en Canaán? Tenían que cavar por sus propios pozos de agua. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿A dónde quiero llegar con eso? Porque cuando nosotros vemos la fe de Abraham, la fe te lleva a obedecer a Dios sabiendo que terrenalmente a donde esa fe te lleva no va a ser tan satisfactorio que de donde tú estabas anteriormente. El lugar a donde lo llevó Dios no era mejor que Ur de los Caldeos, pero lo que él estaba viendo, lo que él estaba esperando, según el versículo 10, no era una ciudad ni siquiera tantito parecida a Ur de los Caldeos. No eran las comodidades en Canaán. Era una cuyo fundamento y arquitecto no eran hombres. Por eso nuestra fe nos ayuda a enfocarnos en lo eterno, hermanos. Esto es el primer punto que debemos de entender, que la fe, que el ser hombres y mujeres de fe, nos ayuda, nos guía a no enfocarnos en lo eterno. Piensa, humanamente, el día de hoy podrías estar haciendo algo más satisfactorio para tu carne, ahorita, que estar aquí. Pero espiritual y eternamente, lo que estamos buscando, este lugar físico no lo satisface, pero sí satisface nuestro espíritu y tiene un eco en la eternidad. Esa es la fe de la que está hablando, no una fe en la que reclamo dinero. No es eso. Ese no es el propósito, eso no es lo que está hablando, eso no es lo que necesitaban los hebreos a los que le estaba escribiendo, eso no es lo que necesitamos nosotros. Lo que nosotros necesitamos es este tipo de fe que nos ayude a enfocarnos en lo eterno, el beneficio, el producto, el galardón de acercarnos a Dios. Versículo 11, ¿lo puede leer alguien, por favor? Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Cómo se ve ser un hombre de fe? ¿Cómo se ve ser una mujer de fe? Ahora, antes de proseguir, cuando a Sara le dijeron, vas a tener un hijo, ¿qué hizo? ¿Podríamos decir que fue una de las más confiadas con mujeres más fe? Posiblemente no. Pero aún así, el libro de Hebreos nos dice que a pesar de ese primer encuentro de, me voy a reír porque no sé si esto sea muy seguro, tuvo la fe suficiente para dar a luz y creer que era fiel el que lo había prometido. Probablemente el día de hoy puedas ver tu vida, tu caminar con Cristo. Les preguntaba a los jóvenes hace rato, si Dios los trajera a cuentas el día de hoy y les dijera qué has hecho con tu vida, ¿cuál sería tu respuesta? Posiblemente hoy digas, no, pues he caminado esto con el Señor, o a lo mejor digas no.
Pero lo que estamos viendo es a personas sin la capacidad de dar frutos, como algunos de ustedes, como yo. No podemos dar un fruto que Dios nos está... Humanamente no podemos dar un fruto de rendición, un fruto de perdón, un fruto de... no sé. Pero vemos a una mujer que al principio no creía poder, pero creyó que era fiel el que lo había prometido. Y de la misma forma, tú puedes confiar que la fe que Dios ha depositado en ti puede ayudarte, puede encaminarte en ese camino de acercarte a Dios y dar mucho fruto. Puede ser que el día de hoy digas, bueno, es que a lo mejor ni a una persona le he compartido, ni a una persona, pero puede ser que en unos años, puede ser que en tu lecho de muerte te recuerden como el hombre o la mujer que transformaron una ciudad. Esta es Sara, una mujer incapacitada para dar fruto, pero porque creyó en aquel que es fiel y que lo prometió, pudo dar fruto. Y de él, de su descendencia, como estrellas. ¿Y sabes qué? Vuelvo a repetir, probablemente hoy no te sientas capaz de dar un fruto, pero recuerda qué es lo que dice Efesios. Dice, por gracia sois salvos. Es por gracia. ¿Por medio de qué? La cual ni siquiera de quién es. No es de ustedes, sino es don de Dios. Dios ha puesto fe, pero no tengo mucha fe, pastor. La Biblia también dice, si tuvieras fe, poquita, chiquita. Dios, pero aumentanos la fe. Hermanos, Él puede hacerte y llevarte a dar fruto. Dice versículo 13, conforme a la fe murieron. ¿Lo puede leer alguien mejor? 14 también. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Entonces vemos el caso de Abraham. Sale de un lugar con muchos beneficios humanamente. Llega a Canaán y pues un rancho. Y si eso fuera lo que estaba buscando, tenía tiempo, vida para volver a regresar. Tenía. Pero dice que ellos, en el caso de Noé, esto me llamó mucho la atención. Si haces cuentas, bueno, sale Noé, ve la tierra, pues echa un desorden la tierra porque acaba de pasar una catástrofe. Pero el punto no es tanto eso, sino si haces cuentas, cuando Noé empezó a construir el arca y que construyó camarotes o cuartitos o como los quiera llamar para cada uno de sus hijos y él y sus esposas, su hijo todavía aún no había nacido y por lo menos en 20 años no nació. Eso quiere decir que este hombre construyó en el arca un lugar para que sus hijos fueran salvados 20 años antes de que nacieran. Pero él esperaba en el hijo que habría de nacer y tenía la esperanza en la fe que iba a tener, en la salvación que iba a experimentar. Y como padres y como hombres y mujeres de fe, podemos tener la capacidad de desenfocarnos de esto y esperar en lo que verdaderamente estamos buscando, que es su presencia. Bien, hermanos, muchos de los de aquí tenemos hijos y bueno, ahorita hablamos de esto, pero mejor ahorita avanzamos a eso. Pero los hombres y mujeres de fe entendemos que muchas de las acciones que Dios nos pide aquí no van a tener un efecto en nuestra riqueza material, en el patrimonio que vamos a dejar. Nos va a mermar en nuestra salud. Pero ¿estás dispuesto a decir, ¿y qué? Porque tengo por más valioso algo que no está aquí. Muchas iglesias el día de hoy, para poder llenarse, le prometen a sus congregantes que Dios los va a enriquecer, que les va a dar casas, que les va a dar autos. Eso es basura. Eso no es el punto. Y si lo tienes, qué bueno, disfrútalo. Pero ese no es el punto de estar aquí. El punto no es que te sanes, el punto no es que tengas hijos, que tengas esposa, esposo, que te encontremos una pareja. Eso no nos interesa en lo más mínimo. Porque nuestro galardón no está aquí. Y eso es lo que dice de estos hombres, que muchos de ellos murieron sin ver aquello. Cuando a Moisés, con Abraham se le dice, y tu descendencia será como las estrellas. No vio a todos esos hijos, pero él sabía, estaba certero de que tampoco era lo físico, sino había un plan mucho mayor.
y que en su simiente, que a través de él eventualmente vendría el Salvador. Y querido hermano, lo hemos hablado varias veces, necesitamos enfocarnos en lo eterno. En la medida que tú veas tu relación con Dios y lo enfoques a lo eterno, vas a llevar una vida mucho más satisfactoria y vas a poder aprender a ver las pruebas, las circunstancias como es mientras, solamente es mientras. Y un beneficio porque cada padecimiento nos identifica con Cristo. Cada aflicción nos ayuda a experimentar a Cristo. Cristo, todo Cristo. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Esto no es lo que ellos buscaban. Pues si había estado pensando en aquella en donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16. Porque anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Dios no les quedó mal. Dios no le quedó mal a Abraham. Dios no le quedó mal a Noé. Dios no le quedó mal a Moisés. Dios les prepara algo mucho mejor, algo que ellos sí entendían. Ahora, ¿de dónde vienen nuestros reproches? Y si tú tienes hoy reproches con Dios, tus reproches vienen de un mal entendimiento de lo que Dios te ha ofrecido y de falsas expectativas de lo que Dios es y de lo que Dios quiere. Muchas personas dicen, es que ¿por qué no salvó a este familiar? ¿Por qué me quitó este trabajo? ¿Por qué me quitó esta propiedad? Es que ¿cuándo fue tuyo? Es que ¿cuándo te prometió eso? Es que la gente me dijo que si tenía fe, bueno, peleate con las personas. Estos hombres, estas mujeres entendieron que su galardón estaba en los cielos. El reproche es cuando nosotros nos aferramos a lo que está en esta tierra. Nos aferramos a hijos, a familia, esposo, esposa, posesiones, salud, dinero y amor. Si tú te aferras a eso y lo conviertes en tu Dios, y si Dios te lo quita, es donde está tu pelea. Porque tú percibes que algo te debe cuando no te debe nada. Y Dios dice, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque no les quedó mal. Porque les ha preparado algo millones, infinito de veces mucho mejor. Queridos hermanos, necesitamos enfocarnos en aquello que es eterno. Nuestras dependencias, aquello que nos aferramos nos va a torturar en esta vida. Si entregamos a Dios, vamos a vivir de una manera libre y vamos a poder disfrutar de sus bendiciones. Dice, versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Recibió promesas, pero no se aferró a las promesas, sino fue probado y demostró que lo que amaba era a Dios y no al favor de Dios, que es lo que estamos diciendo. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. ¿Puede leer alguien el 20-21? Entonces, cuando vemos aquí en el versículo 17, Dios le promete un hijo. 20 años lo espera. Después de 20 años le dice, dámelo. Lo ofrece y Dios le da un sustituto, un sacrificio, el carnero que estaba atorado. Ya hemos hablado en otras ocasiones que esto es una representación del sacrificio de Cristo. Pero el día de hoy estamos hablando de la fe, como este hombre que estuvo esperando por la fe 20 años una promesa, al obtenerla, Dios se la pide. ¿Qué es lo que estamos viendo? Una cosa muy práctica. Sí, por la fe nosotros podemos esperar promesas. Es promesa de una vida restaurada, de una salud restaurada, de una familia bien y todo eso. Pero esa misma fe también debe de llevarte a caminar. Cuando Dios te dice, te di a tu familia, qué bueno que la has disfrutado ahora, pero te pido ahora que quites ese tiempo con tu familia y vayas y me sirvas. Dios, ¿por qué si apenas estamos
encarrerándonos en la serie de Cobra Kai. Deja un poco a tu familia, ve y sírveme. Esto es básicamente lo que le estaba pidiendo. Te di una promesa, pero ¿qué amas? ¿Mis beneficios o a mí? Dios, es que te pedí posesiones, te pedí un trabajo y me lo diste. Ahora deja tu trabajo, sacrifica un poco eso, sírveme de esta manera. Dios, pero es que voy a perder esto. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? La misma fe que tuvimos para esperar la promesa es la misma fe que debe ayudarnos a soltar la promesa, a dejar los beneficios. Tuvimos fe para recibirlos, tengamos fe para soltarlos. ¿Por qué? Porque el que dio también puede quitar, y el que quita puede volver a regresar, si quiere, si no también. Incluso dice que Abraham incluso llegó al punto de decir, bueno, pues igual lo resucita, cuando no había evidencia siquiera de resurrección antes de eso. No había evidencia, pero él dijo, pues algo tendrá que hacer. Él lo dijo, él lo va a hacer. Entonces, todo esto que aprendimos de quién es Dios, de un mejor sacerdote, nos tiene que llevar a este punto. Tener fe para esperar esas promesas, pero también para soltarlas. Y eso es a veces mucho más complicado, soltar. ¿Por qué? Porque estamos bien aferrados. Después nos menciona a estos hombres. Ahora, si recuerdas, Isaac, ¿a quién prefería de sus hijos? ¿A quién? Y cuando bendijo, ¿a quién bendijo? ¿Quería bendecirlo? No realmente. Pero él habló de cosas que venían del corazón de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Él tenía cierta inclinación por un hijo, pero la fe lo llevó a hablar aquello que era con respecto a Dios y no con respecto a su preferencia o su deseo. Y la fe también te puede llevar a caminar por esos caminos. Naturalmente, como seres humanos, tenemos preferencia a ciertas cosas, a la comodidad, a la ausencia de enfermedad. Pero no sé si te ha costado trabajo decir, bueno, Dios, pero que sea tu voluntad. Y se te está revolviendo todo adentro diciendo, sea tu voluntad. Pero esto es el camino que está describiendo aquí. La fe no es para confesar lo que quieres. La fe es para buscar la voluntad del Padre. Esto es lo que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní como modelo para nosotros. Dios, si puede pasar de mí esta copa, estaría bien, pero no sea como yo quiero. Hágase tu voluntad. Esto es lo que estamos viendo con estos hombres, que bendijeron a sus hijos con respecto a cosas que Dios había determinado, las cuales no eran enteramente en ese momento a lo mejor convicción o gusto para ellos. Porque Isaac prefería a Esaú, y cuando José, recuerdan que hasta le cambia las manos de los hijos, ellos pensaban algo diferente. Había tradiciones, había costumbres que seguir, pero entendían que Dios tenía planes diferentes. Y tú debes de ser capaz a través de la fe, puedes ser capaz a través de la fe, de a pesar de que tus planes no sean los planes de Dios, decir, Dios, tus planes son mejores, tus caminos son mejores, tu amor me es más grande, hágase tu voluntad. Este es el ser un hombre o una mujer de fe. Después continúa hablando y llega a Moisés, y a lo mejor aquí nos quedamos, pero dice, versículo del 22, por la fe, ¿alguien puede leer el 22 por favor? La fe no te hace comportarte como una persona tonta que no entiende su presente. José entendía su presente, estaban en Egipto, pero la fe lo llevó a entender que a pesar de su presente, el futuro iba a ser diferente. Probablemente él no lo iba a experimentar, pero dijo, llévense mis huesos, porque ustedes van a salir. Va a llegar el momento en que salgan. Yo me voy a quedar en esta tierra, voy a morir aquí, voy a luchar, pelear mi batalla, lo que me tocó aquí, pero ustedes van a salir. Y entonces, como dice Pablo, cuando leíamos, dice, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante. Me extiendo a lo que está hacia adelante. Y esto es lo que está haciendo José, entendiendo su condición presente. Sabía los padecimientos, la dificultad, lo que iba a pasar, pero sabía que llegaría el momento en que sus huesos no se iban a quedar ahí, sino que él y sus descendientes, por lo menos en huesos él, saldrían a la tierra que Dios les prometió. Y esto es lo que nos hace entender. Nosotros tenemos la plena certeza, y nos dice la Biblia que vivamos en esa certeza, que Cristo viene pronto, que puede venir hoy. Pero también nos lleva a entender
A pesar de las circunstancias, tenemos que preparar a una generación futura, porque ellos son los que van y tienen que luchar la buena batalla. Tenemos que prepararlos para lo que va a venir, y eso que va a venir es la eternidad. Entonces, consciente de su presente, pero esperando el futuro, reconociendo el bien por venir. Versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Entonces, era esto que les mencionaba, lo mismo que con Noé. Noé empieza a construir el arca con un lugar para sus hijos, confiando en que también su familia iba a ser salva. Y aquí vemos a los padres de Moisés de la misma manera. Había un edicto que tenían que matar a todo niño varón. Y ellos dicen que no temieron el decreto del rey, sino que lo ocultaron durante 3 meses. Y aquí nos menciona que es por la fe. Entonces, ¿qué es y cómo se ve ser una mujer y un hombre de fe? No importa. Y no estoy hablando exclusivamente de homeschooling ni nada de eso. Se trata de arrebatarle a tus hijos a este mundo. No se los concedas. No les concedamos ni la juventud ni los niños de este mundo. Arrebatémoslo. Y no importa lo que piensen. Hablaba con unos padres la otra vez porque vivían en un país en el que estaba penado disciplinarlos así como con golpes, ¿no? Como supuestamente aquí. Y le decía, ¿y qué vas a hacer? ¿Se los vas a entregar al mundo? ¿O vas a enfrentarte a las consecuencias? Tienes que arrebatárselos a este mundo. Tienes que arrebatárselos a este mundo. Y entonces, estos hombres, este hombre, esta mujer, por fe, no importando el mandamiento de Egipto, del rey, escondieron a Moisés. Y te animaría a que les negaras, niégale a este mundo la vida de tus hijos, la educación de tus hijos, el corazón de tus hijos. Niégaselos y ofréceselo a Dios para que le sirvan, para que le busquen. También hablaba y eran creyentes, decían, es que yo quiero que mis hijos tomen la decisión de servir a Dios. No la van a tomar. Necesitas arrebatar su corazón para Él. Necesitas encaminarnos al camino de Dios. No les des la opción del mundo. ¿Por qué? Porque van a amar el mundo. Versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Qué es esto? Un título, un reconocimiento que da al mundo. Entonces, hablamos de los niños, hablamos de los jóvenes, adolescentes y de los adultos. Por la fe, esto es lo que debe de hacer la fe. Eso es lo que puede hacer la fe. Te ayuda a rehusar el título, la complacencia, la vindicación que trae este mundo a tu vida. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Que te reconozcan? Acuérdate qué es lo que pasó con Job. Están ahí. Abraham le dice, escoge. Y dice que Job eligió la llanura que estaba ahí, porque se veía, pero eso los llevaba a Sodoma. Pone sus tiendas cercanas ahí. Siguiente capítulo lo vemos ya cercano a Sodoma y Gomorra. Siguiente capítulo ya lo vemos dentro de Sodoma y Gomorra. Siguiente capítulo los vemos ya que se lo están llevando por problemas de ahí. Y después lo vemos en las puertas de la ciudad juzgando, ya siendo parte, teniendo el reconocimiento. Dice la Biblia que era varón justo. Sí, la gente lo reconocía. Qué bueno. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando vinieron los ángeles, dice que hacían gran violencia. Dice, ¿quién es este hombre que ha venido y ahora quiere enseñorearse de nosotros? Todo el respeto que le tenía Sodoma a Job les valió cuando estaban por encima sus deseos. ¿Quién es este extranjero que ha venido? Y dice que hacían gran violencia sobre Job. ¿Sabes qué? Puedes buscar el reconocimiento de este mundo, pero te va a tragar cuando Él pueda. Pero por la fe puedes escoger no el reconocimiento de este mundo, no ser llamado hijo, hija de Faraón. Hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Y ahora les estaba hablando mucho a los hebreos. Recuerda, ellos tenían problemas por haber seguido a Jesucristo, rechazo de los demás judíos. Y les dice, hey, ¿qué quieren? ¿El reconocimiento de ellos? Lléguenle, sean como ellos, pero saben hacia dónde van. ¿Quieres otra cosa? Esto implica a veces dificultades. Y el camino
correcto, el camino que Dios pide a tu vida, no es fácil. Implica problemas, implica que te niegues a ti mismo, que te niegues muchas cosas. Miren, hay muchas cosas que no vas a poder disfrutar, hay muchas cosas que no vas a poder experimentar, hay cosas de las cuales te vas a tener que privar. Eso es cierto. Y si tú vas un poco más allá, que no es mejor, simplemente es un poco más allá, es un camino que Dios, y le quieres servir tiempo parcial, tiempo completo, se hace mucho más complicada la circunstancia. Pero tienes que decidir. No puedes vivir con lo mejor de los dos mundos. Porque si tú estás viviendo en el mundo y dices que sirviendo a Dios, estás viviendo en el mundo, no estás sirviendo a Dios. Pero si quieres experimentar el galardón del cual hablamos al principio, vas a privarte de cosas. Y aquí dice, por la fe, escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero eso puede hacer la fe. Te puede ayudar a caminar por ese camino. Ese es el camino que puede ayudarte y que te lleva a la fe. A poder decidir privarte de deleites temporales y experimentar el maltrato. Siguiente versículo dice, escogiendo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón del cual habló en el versículo 6, que es Cristo, que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que por la fe podemos hacer a un lado los beneficios que podemos tener en este mundo. Podemos, o más bien podríamos vivir y enriquecernos y disfrutar y probar todo lo que queramos. O dejar eso al lado y por un galardón mucho mejor, privarnos de esos deleites y tesoros y riquezas temporales. En cosas tan simples que agradezco a Dios. Pablo decía, cuando hablaba acerca de la iglesia, me parece que está en Éfeso, dice que habían, no de la iglesia de Éfeso, dice que habían tomado de su pobreza y habían participado en su pobreza a las necesidades de las personas en Jerusalén. Esta semana, la verdad, fuimos muy bendecidos cuando muchos de ustedes, hermanos, y se los agradecemos, nos llevaban comida a la casa. Y en muchos casos, porque digo yo, pues más o menos conozco cómo están casi todos, en muchos de los casos, muchos participaron de la abundancia que Dios les había dado. Y digo, qué padre, o sea, Dios les dio y pudieron participar con nosotros. Pero a otros, y que yo lo sé, participaron de su pobreza. No tenían. Y aún así nos llevaron de comer y es hermoso ver cómo eso es fruto que abunda en su cuenta. Eso es de lo que está diciendo aquí. Que hay momentos en los que podemos, por esta fe, privarnos de algo para otros, para Dios, para la comunidad, qué sé yo. Pero eso es algo que podemos experimentar por la fe. Después dice, versículo 27, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Pueden repartir la cena del Señor? Por la fe pasaron el mar rojo como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos aquí entonces dos, los llamamos sacramentos, ¿no? El bautismo y la comunión, que es lo que vamos a hacer ahorita. Por la fe, ellos pasaron por el mar rojo, por este bautizo. Recuerdas la imagen del bautismo, pero también por la fe celebraron la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ahora, la palabra que encontramos aquí en griego interesantemente es por la fe celebró, y habla de una acción constante. Versículo 27, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Quiero que pienses en lo siguiente, hermanos. Abraham cometió errores, pecados, ¿sí o no? ¿Como cuáles? Que estén escritos, no te inventes cosas. En 2 ocasiones
dudó y dijo que su esposa era su hermana. Incluso se la llevaron en un momento y la expuso a que la violaran o que pasara cosas así. Y Dios lo reconvino y lo volvió a hacer. Dios le dijo, quédate allá, y bajó a una tierra donde no tenía que estar. ¿Qué hizo Moisés? Moisés era un asesino. Moisés tomó a un hombre y lo mató y quiso enterrarlo, que nadie descubriera su pecado, y lo descubrieron. ¿Qué hizo Noé? Se emborrachó y ahí estaba y haciendo visiones. Y de ahí pasa una escena muy rara familiar, que es tema para otra predicación. Pero a donde quiero llegar con esto es que en este capítulo habla algo acerca de eso. ¿Cómo los define aquí? Como hombres de fe. Sara dudó. ¿Y aquí lo dice? No, porque la define como una mujer de fe. ¿Por qué? Porque leímos hace un tiempo, yo perdono tus pecados y no me acordaré más de ellos. Y Dios perdonó los pecados de Sara, de Abraham, de Moisés, y lo único que ve ahora en ellos fue la fe, que ni siquiera es de ellos, es de Dios, pero la voluntad que tuvieron en caminar en ella. Y queridos hermanos, el hecho de que hoy estés aquí es un gran paso de fe, porque percibes como importante algo de Dios. Posiblemente no lo entiendas completamente, pero ya estás caminando. Cuando vemos esta, como lo mencionan algunos, galería de fe, no son hombres inalcanzables, no son mujeres inalcanzables, sino personas con muchísimos errores como tú y como yo, cuyos pecados fueron cubiertos por la sangre del Cordero. Y que cuando llegan a su presencia, y por eso te decía subraya, dice, te dije que te subrayas el primer versículo, dice versículo 2, por ella o por esta fe, ¿qué dice? Alcanzaron buen testimonio. Este buen testimonio es el que Dios ve. Esto es lo que ve de ellos. Esto es lo que nuestro Dios ve de estos hombres falibles. Y ¿sabes qué, hermanos? Cuando leemos Romanos, dice que a los que salvó, justificó, que a los justificó, santificó, y a los que santificó, glorificó. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ve es nuestra fe. Y hermanos, hoy tenemos todavía vida para decir, Dios, auméntame la fe. Quiero caminar en esas buenas obras que tú escribiste para que anduviera de antemano. Quiero caminar en ellas. Quiero que cuando llegue a tu presencia haya un eco en las acciones de fe que tuve para tu gloria. Y dice que por la fe aquí, en estos últimos versículos que leamos, constantemente, ¿qué es lo que hacía Moisés? Dice, celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Y qué es lo que recordaban ellos? Que ponían la sangre sobre los dinteles, como una muestra, como un recordatorio que había descendido el ángel y que había matado a todos los primogénitos, pero que ellos habían sido salvados por la sangre de ese cordero. Y eso es lo que nosotros recordamos el día de hoy, con esta copa o este jugo y con este pan o esta galletita, que por su sangre fuimos todos salvados y por su cuerpo fuimos todos salvados, que su cuerpo fue partido por nosotros, que su sangre fue derramada en lugar de la nuestra, y por esto es que Él ve la justicia de Cristo y no la nuestra, que hoy puede verte Él como un hombre y una mujer de fe, haciendo a un lado tus pecados, tus delitos y todo el acta de decretos que había sido escrita en tu contra y la cual fue clavada en la cruz del Calvario. Es por esto, no es por ti. Él te ha dado fe para que camines en ella. Y Él te ha dado fe para que puedas tomar estas decisiones como estos hombres. Algunos de ellos se equivocaron al principio, algunos de ellos tuvieron dudas, tuvieron temor, pero esa fe que fue derramada en nuestros corazones, primero para experimentar la gracia de la salvación, es la misma fe que está disponible para que tomes esos pasos. Hermano, hermana, posiblemente y seguramente no estás capacitado, pero su fe, la fe de Dios en tu vida, en tu corazón, te capacita. Vemos este acto de fe el día de hoy y pongámonos a cuentas a Dios. Vamos a orar un momento. Ponte a cuentas con Dios. Padre, gracias porque el día de hoy podemos estar aquí, sabiendo que hemos sido limpiados y perdonados
por tu sangre, porque tu sacrificio fue hecho y acepto delante del Padre. El día de hoy, mi Dios, tomamos este jugo, este vino, y agradecemos este nuevo pacto que no es a través de nuestras obras, sino es a través de lo que tú hiciste. Agradecemos por la salvación y el perdón y el amor que has extendido a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tomamos también esta galleta recordando el padecimiento que tú sufriste y que por tu llaga somos sanados, que en tu cuerpo todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias fueron llevadas. Gracias por perdonar nuestros pecados. Ven pronto. Esperamos tu pronta venida. Esperamos verte pronto. Amén. Vamos a participar, hermanos. Leo este último versículo para terminar, 27. Por la fe dejó a Egipto y representa: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Abandonamos, fuimos rescatados de nuestra vida pasada. Pero ¿cómo nos sostenemos? ¿Cómo perseveramos en esta vida? Versículo 27 también dice: porque se sostuvo como viendo al invisible. Y ahí es donde está nuestra mirada, en aquel que el mundo no conoce, pero es aquel a quien vamos, de quien somos y quien pagó por nuestros pecados. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Padre, por poder leer esta palabra. Ayúdanos a caminar en estas áreas y por la fe transitar en ellas, Dios. Te ruego por aquellos de mis hermanos y mis hermanas que tengan esta falta de fe, Señor. Padre, ayúdales a comprender que no es ellos, no son ellos, y que aunque la fe fuera poca, tú capacitas, guías, diriges, ayudas, acompañas en este caminar que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a vivir por la fe. Ayúdanos a caminar en fe, sabiendo que no estamos solos, porque tú has prometido que todos los días estás con nosotros. Y ahí, y en eso ponemos nuestra esperanza. Bendito eres, Dios. Amén.